I bring you greetings this morning from Grace Covenant Church in Cleveland, Ohio. Les traigo saludos esta mañana desde la iglesia de Pacto de Gracia en Cleveland, Ohio. Many of you think it is cold here this morning. Muchos de ustedes piensan que está frío esta mañana aquí, It is 2 degrees in Cleveland, pero en Cleveland hay 2 grados en este momento and snow is falling. y está cayendo nieve. It is a pleasure and a privilege for me to be with you today. Es un gusto y un privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy. We want to examine during this hour the concept of associations in the confession of faith. Queremos examinar esta mañana el concepto de la asociación entre iglesias en la confesión de fe. We will be building upon many of the concepts that Pastor Jerry presented last hour. Vamos a estar edificando sobre varios de los conceptos que Pastor Jerry ya trató en la predicación anterior. In preparation for this message and also the other messages that I will be bringing, I'm going to ask Pastor Alex to read Romans chapter 16 in its entirety. Para prepararnos para este mensaje y así como otros que va a estar enseñando, me pidió a mí que lea el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, completo. Ok. Dice entonces Romanos, capítulo 16. Dice de esta manera la palabra del Señor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. In this text, after bringing cordial greetings to the various members of the church in Rome, the Apostle Paul, writing probably from the church in Corinth, instructed the members of the church to greet one another with a holy kiss. En este texto, después de haber instruido en doctrinas esenciales cristianas a los hermanos de Roma, él probablemente escribiendo desde la iglesia en Corinto, le pide a los hermanos en Roma que se saluden con un ósculo santo, un beso santo. A kiss was a very common mode of greeting in the ancient Near East, and it would have been understood exactly in that way. El beso era una forma muy común de saludo en el antiguo cercano Oriente, por lo cual debía ser entendido de esa manera entre los hermanos de Roma. The use of the word holy in this context serves to denote that the Apostle Paul intended it as an expression of Christian affection and to guard against all improper familiarity and scandal, particularly with regard to the relationship between the sexes. El uso de la palabra santo relacionada a beso en este contexto denota que Pablo está queriendo decir que esa es una expresión de afecto cristiano y lo está tratando de guardar de todas las formas impropias de relaciones entre los sexos que podrían llevar a un escándalo. According to the early church father Justin Martyr, it was common for the early Christians to practice this mode of salutation within their religious assemblies. De acuerdo al padre de la iglesia Justino Mártir, era común que los cristianos practicaran esta forma de saludo en sus reuniones al interior de las iglesias. So when the Apostle Paul issued that directive, it was understood in its original context, and we have no right to understand it in any other way. Así que cuando el apóstol Pablo, da esta directriz, fue entendida de esa manera como en su contexto original, por tanto nosotros no tenemos derecho a interpretarla de otra forma. After giving that instruction to the church in Rome, Paul then makes the statement, "The churches of Christ salute you." Después de haber hecho esa declaración, de dar esa instrucción, el apóstol Pablo le dice a los romanos, las iglesias de Cristo os saludan. How can the Apostle Paul make that statement? ¿Cómo pudo el apóstol Pablo hacer esta declaración? Perhaps we could understand Paul's meaning if he meant the church in Corinth that may have been made up of various house churches. Quizá podemos entender lo que el apóstol Pablo quiso decir si consideramos que la iglesia en Corinto estaba compuesta de varias iglesias en casas. Could Paul have meant, however, all the churches of Asia Minor that he had planted as the church father Origen suggests? Podría ser que el apóstol Pablo lo que quería decir era referirse a todas las iglesias plantadas en Asia Menor, como sugiere Orígenes, otro padre de la iglesia. There are various interpretations of this phrase. Hay varias interpretaciones de esta frase. Dr. John Gill thinks that Paul means all the churches that are in Greece or in the neighborhood where the apostle was at the time of writing. El doctor John Gill dice que el apóstol Pablo se está refiriendo a todas las iglesias que están en la región en la que el apóstol Pablo se encuentra al escribir esta carta. What is interesting is that many commentators do not even mention this issue. Es interesante que muchos comentaristas ni siquiera se refieren a este asunto. What I found interesting, however, was the statement by Dr. Gill that regardless of how many members or how many churches to which Paul was referring, he knew of their sincere affection and their hearty goodwill to the church and the members of it. Lo que le parece interesante es que más allá de cuántas sean las iglesias a las que el apóstol Pablo se está refiriendo, él conoce cuando escribe esto de su afecto, de su amor sincero, de su preocupación por el bienestar de las otras iglesias. And so he, in their names,
sends greetings to them. Así que en el nombre de esas iglesias envía saludos hacia los romanos. This shows the communion between the churches and how they ought to wish and sincerely desire the welfare of each other. Esto muestra que hay comunión entre esas iglesias y que hay un deseo sincero del bienestar por la situación de las otras iglesias. This is certainly not the only text of Scripture that is necessary to show the basis for associations of churches. Claramente esto no es el único texto en el cual se puede fundamentar la asociación entre iglesias en la Escritura. There are many others that need to be considered as well. Hay varios otros que nosotros podemos considerar también. However, I do find it instructive that Paul can speak for an entire group of churches, especially in light of the fact that our confession of faith gives as its first scriptural proof for associations Romans chapter 16, verses 1 and 2. Pero le parece didáctico, instructivo que el apóstol Pablo pueda hablar en nombre de un grupo de iglesias, considerando sobre todo que este pasaje de Romanos 16, 1 y 2 es una de las primeras evidencias escriturales que da la confesión cuando habla de la comunión entre las iglesias. Words often evolve in their meanings. Las palabras usualmente evolucionan en su significado. The English word gay at one time meant lighthearted and happy. La palabra inglesa gay significaba antes alguien alegre o feliz. Today, it is a reference to homosexuality. Hoy día es una referencia a la homosexualidad. With so many means of mass communication, we see words changing much more quickly than they once did in their meanings. Con tantos medios de comunicación masiva, nosotros vemos que las palabras cambian su significado más seguido, más rápido que antes cuando no existían esos medios. However, before the advent of mass media, words changed in their meanings much more slowly. Entonces, antes de la llegada de los medios de comunicación masivos, las palabras cambiaban de significado, pero mucho más lento. I would argue that that is the case with the word that Dr. Gill uses, the word communion. Yo diría que sostengo que ese es el caso con la palabra que el Dr. Gill menciona como comunión. John Gill was born in 1697, 8 years after the publication of the 1689 London Baptist Confession of Faith. El Dr. Gill nació en 1697, 8 años después de la publicación de la Segunda Confesión de Londres de 1689. He eventually pastored the church that had once been pastored by Benjamin Keach, one of the writers of the Confession. Él terminó pastoreando la misma iglesia que antes pastoreó Benjamin Keach, uno de los redactores de la Confesión de Fe de 1689. This church later became the New Park Street Chapel and then the Metropolitan Tabernacle pastored by Charles Spurgeon. Esta misma iglesia después se transformó, fue la iglesia New Park Street Chapel y después fue el tabernáculo metropolitano que pastoreó Spurgeon. If we understand that Keach and the other signers of our confession of faith used the word communion in a particular way, then it is highly likely that Dr. Gill used it in the same way when he wrote that excerpt in his commentary. Si entendemos que Benjamin Keach usó la palabra comunión de cierta manera, así como los otros redactores de la confesión, entonces podemos entender también que Dr. Gill cuando ocupa esa palabra la está ocupando en ese mismo sentido. It is very unlikely that enough time would have elapsed between the time of Keach and the time of Gill for that word to have changed significantly in its meaning. Es muy improbable que haya pasado demasiado tiempo entre Benjamin Keach y John Gill como para que la palabra hubiera cambiado de significado. If that is true, as I believe it is, then Dr. Gill would be arguing for some kind of formal association of churches as far back as the Apostle Paul. Si eso es cierto, como creo que es, entonces Dr. Gill está hablando de una asociación formal de iglesias y la retrotrae al tiempo del apóstol Pablo también, ese sentido. This implies, of course, that Keach, Kiffin, and Cox, all members of the group that signed the Confession of Faith, and others of that era, understood the word communion
in the sense of a formal association of churches. Esto quiere decir entonces que Keach, Kiffin, Cox y los otros signatarios de la confesión entendieron la palabra comunión como una asociación formal entre iglesias. In his book, Edification and Beauty, Dr. James Renihan has argued very persuasively that the word communion, as found in chapter 26, paragraph 14 of our confession, is intended purposefully to convey the idea of a formal association of churches. El doctor James Renihan en su libro Edificación y Belleza sostiene que esta palabra tiene que ser entendida también de la manera en que se ha venido diciendo como una asociación formal entre iglesias, tal como está escrita en el capítulo 26, párrafo 14 de la confesión. I am going to be drawing heavily upon Dr. Renihan's work in this session, especially as we look at chapter 6, which addresses the issue of formal association, so that we can see clearly that to the framers of our confession, the word communion implied a formal association. Se va a basar bastante en este libro de James Renihan, especialmente en el capítulo 6 de ese libro, para sostener entonces que la palabra comunión implica en nuestra confesión una asociación formal entre iglesias. Dr. Renihan begins his chapter by showing that the early particular Baptists were strongly committed to interchurch communion. Dr. Renihan empieza su argumentación diciendo que las iglesias bautistas particulares de aquel entonces estaban fuertemente comprometidas en la comunión entre iglesias. He writes, quote, "They held that the independence of local churches did not mean isolation, and put this belief into practice by means of associations originally called general meetings." Él escribe que los autores de la confesión sostenían que la independencia de las iglesias locales no significa aislamiento y pusieron esta creencia en práctica por medio de la asociación entre iglesias originalmente llamada reuniones generales. The first London Confession of Faith of 1644 was issued through the cooperative efforts of 7 London churches, and the political climate of the 1650s provided opportunities for several regional associations to organize and function. La primera confesión de Londres de 1644 fue hecha con el esfuerzo de 7 iglesias bautistas de Londres que se unieron, dado que también había un clima político por allá por los 1650 que permitía esta asociación, este contacto entre las iglesias. The ebb and flow of persecution and toleration during the uncertain days of the reigns of Charles II and James II tended to drive the churches into survival mode and thus hindered extensive involvement with other churches. El ir y venir de la persecución y de la tolerancia en los reinados de Carlos II y Jacobo II llevó a las iglesias a entrar en un modo de sobrevivencia que de alguna manera obstaculizó este contacto entre las iglesias. It was not until after the accession of William and Mary to the throne of England in 1688 that Baptists were truly free to hold public meetings. No fue hasta el ascenso al trono de Guillermo y María en 1688 que los bautistas recién ahí pudieron tener asociaciones públicas y reuniones públicas. The leaders of the particular Baptists in London responded quickly to this new opportunity and sent out a letter of invitation in which they called for a general assembly to meet in 1689. Los líderes de las iglesias bautistas particulares en Londres respondieron rápido a esta nueva oportunidad que vieron de poder reunirse y enviaron cartas de invitación a las iglesias llamando a una asamblea general en septiembre de 1689. At that meeting, they publicly endorsed what has been variously called the Assembly Confession or the Second London Confession or the 1689 Confession of Faith. We call it the Baptist Confession. En esa reunión ellos firmaron apoyando esta confesión llamada la Confesión de la Asamblea o la Segunda Confesión Bautista de Londres o la Confesión de 1689.
que nosotros llamamos la confesión bautista. In the theological world of the 21st century in which we live, there is a tendency away from preciseness in language so that as many views as possible can be included. En el contexto teológico del siglo XXI en el cual vivimos, existe una tendencia entre las iglesias a perder precisión en el lenguaje para que así todas las visiones puedan ser incluidas en las palabras. Consequently, most American Christians would understand communion as simply meaning fellowship or sharing together. De esa forma los estadounidenses entienden la comunión, la palabra comunión, como simplemente tener compañerismo o amistad entre las iglesias. Dr. Renehan in his book makes very clear that such an understanding of communion is wholly inadequate. El Dr. Renihan en su libro sostiene de manera bastante convincente que ese entendimiento de la palabra comunión es inadecuado. Except for the first three occurrences of the word communion in the 1689 London Confession, each of which relate to our personal communion with God, the other occurrences, 8 of them, relate to the doctrine of the church. Excepto por las primeras 3 veces en que la palabra comunión aparece en la confesión de 1689, las otras 8, cada una de las otras veces que aparece está relacionada con la comunión entre nosotros y Dios, y 8 de esas veces en que aparece la palabra comunión está relacionada a la doctrina de la iglesia. The first 3 occurrences of the word communion are found in chapter 1, where the Trinity is said to be the foundation of all of our communion with God. Las primeras 3 veces en que aparece la palabra comunión son en el capítulo 1, cuando se dice que la Trinidad es el fundamento que permite toda comunión nuestra con Dios. Chapter 4, where man and woman are said to be happy in their communion with God prior to the fall. Luego en el capítulo 2, cuando dice que el hombre y la mujer eran felices en su comunión con Dios, en su estado sin pecado anterior a la caída. Chapter 6, where by their fall, man and woman lost their communion with God. En el capítulo 6, cuando dice que a través de la caída el hombre y la mujer perdieron su comunión con Dios. It is significant, I believe, that these usages all have covenantal implications. Él cree que es significativo que todos estos usos de la palabra, todos tienen una implicación de pacto, una connotación de pacto. Adam and Eve were under the covenant of works in the Garden of Eden. Adán y Eva estaban bajo el pacto de obras en el jardín del Edén. Marriage is said to be a covenantal relationship, according to Malachi chapter 2, verse 14. El matrimonio es presentado como una relación de pacto en Malaquías 2, versículo 14. All other uses of the word communion occur in those chapters dealing with the doctrine of the church. Todos los otros usos de la palabra comunión aparecen en estos capítulos 26 y 27 relacionados con la doctrina de la iglesia. Chapter 27, which is entitled Of the Communion of the Saints, is actually a clarification of the duties of church membership. El capítulo 27, que está titulado La comunión de los santos, es en realidad una clarificación de los deberes de la membresía en la iglesia. For example, in paragraph 1, saints have communion in each other's gifts and graces and are obliged to the performance of such duties, public and private, in an orderly way as do conduce to their mutual good both in the inward and outward man. Por ejemplo, en el capítulo 27, párrafo 1, dice que los cristianos, los miembros, participan mutuamente de sus dones y virtudes y están obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados de manera ordenada, que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Then in paragraph number 2, professing saints are bound to maintain a holy fellowship and communion. Después en el párrafo 2 dice que los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí compañerismo y comunión, dice. Now notice this. Noten If esto. the word communion meant simply fellowship, then the word communion, which follows the word fellowship, would be redundant. Ahora noten esto, si la palabra comunión significara solo compañerismo, entonces el uso de esa palabra comunión después de compañerismo sería redundante. Further, in paragraph 2,
The communion of the saints does not extend to the infringement of personal property and possessions, a safeguard that would have been unnecessary if communion meant simply fellowship or sharing. Después en el párrafo 2 dice que la comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Y sería superfluo decir eso si fuera solo una amistad o un compañerismo. It obviously has a much stronger connotation than that when addressing the idea of communion within local churches. Entonces tiene una connotación mucho más fuerte cuando se está hablando de una comunión, cuando se está sosteniendo esa idea de la comunión entre las iglesias. The use of the word communion in the chapter of the confession entitled Of the Lord's Supper reflects the sense of what Dr. Renehan calls profound personal mutuality. El uso de la palabra comunión en el capítulo referente a la cena del Señor refleja lo que el Dr. Renehan ha llamado una profunda reciprocidad personal o mutualismo personal. It is the idea of a strong bond between two parties and reflects the theological realities that exist in the relationship between God and His people. Es la idea que refleja un fuerte lazo entre dos partes que también se relaciona con la relación que Dios tiene con su pueblo. So as Dr. Renehan points out, when one reads chapter 26 of the Confession, it is very difficult to interpret the word communion as meaning merely fellowship or sharing. Así que como ha sostenido el Dr. Renehan, es muy difícil cuando uno lee el capítulo 26 de la confesión entender comunión como simplemente una amistad o compañerismo. But rather it has the meaning of a formal and structured approach to interchurch relationships, just as one would find a formal and structured relationship in membership in a local church. Sino más bien como una relación estructurada y formal entre las iglesias que tienen comunión o compañerismo. Tal como uno lo encontraría en una iglesia local, al interior de una iglesia local con la membresía, con la unión que da la membresía. Many of our churches, when receiving new members, ask them to sign a church covenant. This official act signifies the official communion into which these new members have entered. Muchas de nuestras iglesias cuando reciben nuevos miembros hacen que repitan un pacto de membresía y eso está reflejando la comunión que existe al interior de esa iglesia, que esa persona está siendo recibida esa comunión. In the writings of many of those who signed the original confession of faith or who were active in the particular Baptist associations of that particular time, it is obvious that the word communion had strong connotations of formal and structured relationships. En los escritos de aquellos que redactaron la confesión de fe o que participaron activamente en la conformación de asociaciones a partir de esa confesión, es obvio que la palabra comunión entonces tiene una connotación mucho más fuerte como de una asociación formal y estructurada. One of the original signers of the confession, Hansard Knollys, uses the term with reference to membership in a church that is a true but a defective church. Uno de los firmantes originales de la confesión, llamado Hansard Knollys, usa el término con referencia a la membresía en una iglesia que es verdadera, pero tiene algunos asuntos que la hacen defectuosa. He urges members of such churches that neither did Christ blame any believers that were sound in their judgments and holy in their conversation from holding communion with those churches. Y urge a los miembros de esas iglesias diciéndoles que Cristo no los culpa, no culpa a aquellos que son creyentes, que son sanos en sus juicios y son santos en sus conversaciones, no los culpa de tener comunión con estas iglesias que son verdaderas pero defectuosas. Likewise, another signer of the confession, Hercules Collins, wrote a brief booklet entitled Some Reasons for Separation from the Communion of the Church of England. De la misma manera, Hercules Collins, otro de los autores de la confesión, escribió un breve folleto
hablando sobre la comunión o sobre la necesidad de separarse de las iglesias de Escocia, de Inglaterra, For Collins, to separate from the communion of the Church of England was to renounce its false doctrines and practices and to join with the communion that followed the Scriptures in truth. Para Collins, separarse de la comunión de la iglesia de Inglaterra implicaba renunciar a las doctrinas y prácticas que ella tenía y unirse a una comunión que siguiera las Escrituras en la verdad. The Anglican Church today still uses the word communion to signify a group of churches in a formal and structured relationship. La iglesia anglicana todavía usa hoy día la palabra comunión para referirse a una asociación de iglesias formal y estructurada. Many of the Episcopal churches in the United States that have rejected the appointment of homosexuals to positions of authority within the church have joined the African communion of churches. Muchas de las iglesias episcopales en Estados Unidos que han rechazado la ordenación de homosexuales a puestos de liderazgo se han unido a la comunión de iglesias africanas. Not only the writers of that era who used the term, or there are many other writers of that era who use the term in the same way, demonstrating beyond doubt that the word communion has reference to a formal, structured relationship between churches. Varios otros autores de esa misma época usan la palabra comunión refiriéndose a esa comunión estructurada y formal entre las iglesias. Y esto se queda demostrado entonces fuera de toda duda. Not only the writings, but the actions of the churches demonstrate that to them communion meant a formal and structured relationship. No solo los escritos, sino también las acciones de estas iglesias demuestran que el término comunión significaba una unión formal y estructurada entre las iglesias. By the late 1650s, several associations of particular Baptist churches in England had been formed. Al final de los años 1650, varias asociaciones entre iglesias bautistas particulares fueron conformadas. In the records of the Midlands Association, we see that they showed the formation of the association. The churches agreed to mutually acknowledge each other to be true churches of Christ, and that it is our duty to hold a close communion each to the other as the Lord shall give opportunity and ability, endeavoring that we may all increase more and more in faith and knowledge, and in all purity and holiness to the honor of our God. And it is our resolution in the strength of Christ to endeavor thus to do. Esta es una cita de una de esas asociaciones donde ellos acuerdan reconocer mutuamente a unas a otras que son iglesias de Cristo y que es su deber mantener una comunión estrecha unas con otras, así como el Señor les da oportunidad de hacerlo y la capacidad de hacerlo, esforzándose para que ellos puedan incrementar más y más o crecer más y más en fe y conocimiento y en toda pureza y santidad para el honor de su Dios. Fue su resolución en el poder de Cristo esforzarse para hacer de esta manera, para actuar de esta manera. The records of the London General Assembly of 1689 uses almost identical wording. Los registros de la Asamblea General de Londres en 1689 usan casi un lenguaje casi idéntico a este. Subscribed by messengers from 7 particular Baptist churches, the records indicate that these 7 churches do mutually acknowledge each other to be true churches of Christ, and that it is their duty to hold close communion each with the other according to the rule of His Word, and so be helpful each to the other, as God shall give opportunity and ability. And these churches are now desired to consider that they acknowledge each other and are faithfully to hold such communion with each other and to endeavor to be helpful to the other. Sí, fue suscrita por mensajeros de 7 iglesias bautistas particulares quienes se comprometieron
lo que dice el párrafo 14 del capítulo 26, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Let me just say by way of aside, do you notice that 7 churches, only 7, subscribe this great confession of faith which has affected Baptist churches throughout the world ever since? Déjenme decirles que aquí se reunieron solo 7 iglesias. 7 iglesias hicieron esta confesión, pero esa confesión ha afectado a muchas iglesias bautistas en todo lugar. My prayer would be that the 4 churches gathered here would have that same effect upon the nation of Chile. Su deseo es que esta comunión entre 4 iglesias aquí tenga el mismo efecto a lo largo de Chile. After making that statement in the confession, there follows a list of 5 specific ways in which the churches may carry out their communion. Después de esta declaración del párrafo 14, ellos enlistan 5 formas en que esta comunión puede expresarse, esta comunión entre las iglesias. To these churches, communion meant much more than just having fellowship or sharing in the gospel. Para estas iglesias, el tener comunión iba mucho más allá de solamente tener compañerismo o amistad en el Evangelio. As Dr. Renehan observes, it was mutual recognition, support, and commitment. Para el doctor Renihan, esto implicaba un reconocimiento mutuo, un apoyo mutuo y un compromiso mutuo. Since this is what the original signers of the confession meant by the term communion, if we say that we subscribe to the confession of faith, we must subscribe to it as it was originally written and according to what it meant when written. Así que esto es lo que significaba para los autores originales de la confesión. Así que si nosotros nos adscribimos, reconocemos esa confesión, entonces tenemos que entenderla tal como fue escrita y no agregar otro significado. We do not have the right to alter the meaning of a particular word to fit our 21st century definition of that word. No tenemos el derecho de alterar el significado de una palabra para adaptarla a nuestro contexto del siglo XXI, así como ella significa hoy. To do so would be dishonest. Hacer eso sería deshonesto. Furthermore, to say that a church subscribes the confession of faith requires that the church then be part of a formal, structured association of churches, if at all possible. De tal forma, o por tanto, si una iglesia suscribe a esta confesión, eso implica que debe formar parte de una asociación entre iglesias, tanto como le sea posible. It was our sad responsibility as a church about 2 years ago to excommunicate a man who said he had come to the position that Jesus was not God. Tristemente fue nuestra responsabilidad como iglesia hace unos 2 años excomulgar a un hombre que declaró que ya no creía en Jesús como Dios. He said he believed that Jesus was the Son of God and the Savior, but that he was not God. Él decía que creía que Jesús era hijo de Dios y Salvador, pero no Dios. He even said to me when objecting to our action to remove him from our membership that he could recite the Apostles' Creed without reservation. Incluso dijo, cuando trató de objetar lo que trataron de hacer al excomulgarlo, él dijo que podía recitar el credo de los apóstoles sin problemas. I had to point out to him that we could not accept his definition of the phrase Son of God, nor of the word Savior. Pero él le tuvo que decir que no podían aceptar su definición de ser hijo de Dios y Salvador, la definición que él tenía. We were bound to accept that meaning ascribed to these words and phrases by the orthodox creeds and confessions of the church. Estábamos compelidos a aceptar ese significado adscrito a esas palabras y frases por los credos y confesiones ortodoxos, conforme a la ortodoxia que haya tenido la iglesia. Those creeds and confessions are based upon Scripture. Esos credos y confesiones están basados en la Escritura.
it was deceitful for him to claim that he believed that Jesus was the Son of God when his definition of that phrase was different from the definition given us in Holy Scripture. Era engañoso que él dijera que cree en Jesús como Hijo de Dios cuando su definición de ser Hijo de Dios es diferente a la que da la Escritura. Our Orthodox creeds and confessions are grounded in Holy Scripture. Nuestros credos y confesiones que son conforme a la ortodoxia están basados en la Sagrada Escritura. Why were the framers of our confession of faith so concerned about their churches being in association or communion with one another? ¿Por qué los autores de nuestra confesión estaban tan preocupados de que las iglesias tuvieran comunión unas con otras? As has been pointed out, they understood that the independency of local churches did not mean isolation. Como se ha señalado, ellos entendieron que la independencia entre las iglesias no significaba que ellas estuvieran aisladas. To ensure that churches did not become isolated, especially in the years of persecution leading up to the signing of the Second London Confession, associations were formed. Para evitar que las iglesias se separaran, sobre todo en ese periodo de persecución, entonces ellos lideraron el llamado a firmar esta confesión, esta segunda confesión de Londres, y a formar asociaciones. Formaron asociaciones. And though the ability to become involved in associational activities was greatly curtailed during the ensuing years of persecution, even after toleration became more the norm, the number of particular Baptist churches was initially small enough that associational involvement was highly valued. Aunque la capacidad para estar involucrados en asociaciones o en actividades de asociaciones, aunque esa capacidad, estuvo bastante restringida por los años de persecución, incluso después de la tolerancia, después de que ella se volviera más algo normal, se volviera la norma, el número de iglesias bautistas particulares envueltas en asociación era bastante pequeño, así que era muy valorado formar parte de una asociación. We should not think, however, that the reason for association was primarily pragmatic. Pero no debemos pensar que la razón para asociarse fue primeramente pragmática. The theological basis for associations is set forth in chapter 26, verse 14, paragraph 14. Las bases teológicas para la asociación están echadas, están puestas en el capítulo 26, párrafo 14. Here's what that paragraph says. As each church and all the members of it are bound to pray continually for the good and prosperity of all the churches of Christ in all places and upon all occasions to further everyone within the bounds of their places and callings in the exercise of their gifts and graces, so the churches, when planted by the providence of God, so as they may enjoy opportunity and advantage for it, ought to hold communion among themselves for their peace, increase of love, and mutual edification. Dice el capítulo 26, párrafo 14, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, así las iglesias cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento y edificación mutua. I mentioned previously that immediately after signing the agreement to form a formal association, the General Assembly of 1689 listed 5 ways in which they saw the idea of communion being worked out among their churches. Él mencionó previamente que inmediatamente después de firmar el acuerdo para formar una asociación estructurada, la Asamblea General de 1689 enlistó 5 maneras en que ellos vieron la comunión, cómo se podía ejercer esa comunión, cómo se podía llevar a la práctica entre sus iglesias. Those 5 ways were: 1, giving advice in controversies, such as appeared in the controversy of Acts 15. La primera es que se pueden aconsejar en medio de las controversias, tal como aparece en el capítulo 15 de Hechos capítulo 15. Number 2, giving toward financial needs of other churches,
such as was demonstrated by the Gentile churches toward the church in Jerusalem. Número 2, dar para las necesidades financieras de otras iglesias, tal como está demostrado por los gentiles, las iglesias gentiles que dieron para la iglesia en Jerusalén. Number 3, in sending gifted brothers to help other churches when they express the need of such, as was demonstrated by the church in Jerusalem when they sent Barnabas to Antioch in Acts chapter 11. La tercera forma es enviar hermanos que tienen dones hacia otras iglesias cuando ella expresa la necesidad de ellos, tal como está puesto el ejemplo en Hechos capítulo 11, cuando la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé hacia Antioquía. Number 4, joint cooperation in any works of the Lord, such as mission work, church planting, etc. Número 4, cooperación conjunta en cualquier trabajo que demande el Señor, tales como las misiones, la plantación de iglesias, etc. And number 5, holding one another accountable in terms of purity of doctrine and the exercise of love and holy living. Y número 5, rendirse cuentas mutuamente en cuanto a la pureza de doctrina y en el ejercicio del amor y la vida santa. These brothers saw communion among the churches being worked out just in that exact manner. Estos hermanos vieron la comunión como llevada a la práctica en estas formas. Communion among the churches was not just a theoretical issue. La comunión entre las iglesias no era simplemente un asunto teórico. It was for the churches of the 17th century, and it should be for us in the 21st century, a very practical issue that had its roots in the theology of the confession of faith. Para la iglesia del siglo XVI era un asunto bastante práctico y debería serlo también para nosotros ahora en el siglo XXI, y tiene sus bases, sus raíces en la confesión de fe, en la teología de la confesión de fe. Now this brings me to the final point that I want to make. Esto me lleva al último punto que quiero plantear. Not only is it critical that we understand the word communion in our confession, it is also critical that we understand the place of the confession of faith in our communion. No solo es fundamental que entendamos el significado de la palabra comunión en la confesión, sino que también es importante que nosotros entendamos el lugar que tiene la confesión en nuestra comunión. When we join an association of churches, we subscribe to that confession of faith to which that association holds. In our case, the 1689 Confession of Faith. Cuando nos unimos a una asociación de iglesias, nos estamos adscribiendo también a la confesión de fe que tiene esa asociación de iglesias, en nuestro caso la confesión de 1689. To give our word that we subscribe to the confession is a serious matter. Dar nuestra palabra de que nosotros suscribimos a esa confesión es un asunto muy serio. We are speaking about the validity of our word. Estamos hablando de la validez de nuestra palabra. Is our yes, yes, and our no, no. Es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Without the confession of faith as a basis of our communion, we degenerate into simply a group of people who enjoy being together. Cuando nosotros no tenemos una confesión de fe como el fundamento de nuestra unión, nos degeneramos en un grupo que simplemente tienen un buen tiempo unos con otros. Anyone can be a part of that fellowship. Cualquiera podría ser parte de una comunión como esa o un compañerismo como ese. There's no ground for inclusion or exclusion. No hay fundamentos para la inclusión o la exclusión. If we desire to follow the confessional concept of communion between churches, there must be an objective standard that holds us together. Si deseamos tener este concepto de comunión que tiene la confesión, entonces debe haber un estándar objetivo que nos una a todos. It is not enough to say no creed but Christ. No es suficiente decir no tenemos credo sino Cristo. Which Christ? ¿Cuál Cristo? The Christ of the Jehovah's Witnesses? ¿El Cristo de los testigos de Jehová? The Mormons? ¿De los mormones? It is a confession that expresses what we believe the Scripture teaches. Es la confesión la que expresa lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. It is a confession that sets us apart from other communions. Es la confesión la que también nos separa de otras comuniones. In the 1600s, when a church determined to join an association,
they took formal action to do so. En los 1600, cuando una iglesia determinaba unirse a una asociación, ellos emprendían acciones formales para hacerlo. They understood that communion among the churches was far more than simply friendly relationships for fellowship. Ellos entendían que la comunión entre las iglesias iba mucho más allá de simplemente relaciones de amistad o familiaridad. There were agreements with the standards set by that association of churches. Eran acuerdos con los estándares que eran puestos por esa asociación de iglesias. This is why General Baptists, who were Arminians, were not allowed into the particular Baptist association. Y eso explica por qué los bautistas generales, que eran arminianos, no estaban permitidos en la comunión, esa comunión formal, de las iglesias bautistas particulares. It was known that they could not subscribe the confession of faith. Era conocido que ellas no iban a poder suscribir la confesión de fe. Associations remain strong and able to carry out their responsibilities, as we described earlier, when they are rigorous in maintaining the doctrinal standards of their association. Las asociaciones de iglesias permanecen fuertes y capaces de llevar a cabo las responsabilidades que, como describimos antes, cuando ellas son rigurosas en mantener los estándares doctrinales de esa asociación. One of the primary reasons for the movement away from the Westminster standards in the churches of Scotland in the mid to late 1800s was the fact that when a man was brought up on charges of teaching doctrine that was not in agreement with the doctrinal standards of the church, there would often be friends and colleagues who would defend him against those who were trying to uphold the standards of the church. Una de las razones para que hubiera un movimiento de apartarse de las iglesias de Escocia en la última parte de los 1800 fue el hecho de que cuando un hombre fue traído con acusaciones, con cargos contra él por enseñar una doctrina que no estaba de acuerdo con los estándares doctrinales enseñados por la iglesia, frecuentemente era defendido por amigos o colegas que trataban de ir en contra de esos estándares confesionales. The defense would often take the form of an argument that the confession was broad enough to include all the heterodox views of the defendant. La defensa que hacían de ese acusado era que la confesión era lo suficientemente amplia como para incluir también aquellas doctrinas heterodoxas, es decir, no ortodoxas, sostenidas por el que era acusado. Instead of being an association of churches that examined heterodox teaching from the dispassionate standpoint of the confession of faith, the presbyteries of Scotland slowly eroded in their confessional standards because men succumbed to the power of human relationships. En lugar de haber sido una asociación que analizaba las doctrinas desde el punto más en frío, es decir, como no sentimental, de los estándares confesionales, ellos, los presbiterianos de Escocia, lentamente fueron erosionando sus estándares confesionales porque los hombres sucumbieron al poder de las relaciones humanas. I highly recommend to your reading the book The Erosion of Calvinist Orthodoxy by Ian Hamilton, which chronicles the doctrinal downgrade that took place among the confessional churches of Scotland. Les recomiendo, dice el libro La erosión de la ortodoxia calvinista que escribió Ian Hamilton, donde él hace una crónica, un relato de cómo se produjo esta decadencia doctrinal entre las iglesias confesionales de Escocia. One final example I will give you, David Hall, who is a minister in the Presbyterian Church in America, which my son is a part of, in his book, The Practice of Confessional Subscription, gives this example. David Hill, el último ejemplo que él quiere dar, da también un caso en su libro La práctica de la suscripción confesional. In 1735, the Synod of the Presbyterian Church meeting in Philadelphia deliberated upon charges brought by ministers in the Synod against a fellow minister by the name of Samuel Hemphill, who had been received into the Synod having immigrated into the United States from Ireland just 2 years earlier.
En 1735, el sínodo de la Iglesia Presbiteriana tuvo una reunión en Filadelfia, donde ellos decidieron sobre los cargos que se trajeron contra uno de los ministros en el sínodo, que había inmigrado desde Irlanda hacia Estados Unidos 2 años antes. He had been received into the synod based upon the recommendation of his presbytery in Ireland, who had ordained him after he had sworn subscription to the Westminster Standards of the Presbyterian Church. Él fue recibido por recomendación de su presbiterio en Irlanda, quien lo ordenó finalmente, el cual lo ordenó después de que él juró suscribir a la confesión de Westminster, de la Iglesia Presbiteriana. Within a year after his reception into the synod in the United States, his preaching began to attract crowds on the one hand among the general populace and raise concerns on the other hand among the Orthodox ministers in America. Dentro de un año, luego de ser recibido en el sínodo en Estados Unidos, su predicación empezó a atraer multitudes, por una parte, ¿cierto? Atrajo multitudes en medio de la población en general y levantó preocupación en los ministros que eran ortodoxos en la Iglesia Presbiteriana en América. Hemphill's views that brought about the charges of heresy against him were expressive of religion based upon the law of nature. Las visiones que tenía Hemphill, este ministro, que implicaron los cargos contra él, implicaban una religión basada en la ley de la naturaleza. Those views were no need for conversion for children born in a Christian home in a Christian society. Él creía que no había necesidad de una conversión para los niños nacidos y criados en una casa cristiana o una sociedad cristiana. A Socinian view of the atonement that denied the satisfaction of God's justice in the death of Christ. Una visión sociniana de la expiación que negaba la satisfacción de la justicia de Dios en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Salvation through the light of nature apart from divine revelation. Salvación por la luz de la naturaleza, aparte de la revelación divina. And the idea that justification by faith was unnecessary for those educated and instructed in the knowledge of the Christian religion. Y la idea de que la justificación por fe era innecesaria para aquellos que habían sido educados e instruidos en el conocimiento de la religión cristiana. One of the founding fathers of the United States was a great supporter of Hemphill. Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos era uno de los que apoyaba a este señor Hemphill. His name was Benjamin Franklin. Su nombre era Benjamin Franklin. Benjamin Franklin loved the morals of the Christian religion, Benjamin Franklin amaba la moral de la religión cristiana, but he hated the idea of the substitutionary atoning death of Jesus Christ. pero él aborrecía la idea de esta expiación sustitutiva de Cristo por su muerte. Benjamin Franklin said that the obstacle standing in the way of acceptance and views in the Presbyterian Church of Samuel Hemphill was the Westminster Confession of Faith. Benjamin Franklin dijo que reconoció que el obstáculo que se interponía para que Hemphill no fuera aceptado en esa comunión era la confesión de Westminster. It is imperative that we understand what our confession of faith teaches, as understood by the original framers of our confession. Es imperativo que nosotros entendamos lo que nuestra confesión enseña, tal como fue entendido también por los autores originales de esa confesión. Once again, to attribute 21st century meanings to words that were not understood, to have such meanings in the 17th century, is not to subscribe to that confession of faith, but to a confession of faith of our own making. El atribuir significados de nuestro siglo XXI a palabras que fueron escritas en el siglo XVII no es suscribir a una confesión de fe, sino que hacer otra confesión de fe por nosotros mismos. By God's grace, may we hold strongly to that confession of faith that is the basis of our communion of churches, and may we give heed to what it tells us of the necessity of our churches to hold communication together for the mutual edification of one another.
Que por gracia de Dios nosotros podamos mantenernos firmes en esa confesión de fe que es la base de nuestra comunión entre iglesias y podamos acatar lo que ella nos dice también sobre la necesidad de que las iglesias mantengan comunión unas con otras para la mutua edificación entre ellas. Let us pray together. Oremos. Gracious Father, we thank you Señor amado, te agradecemos for the 7 churches that subscribed and signed our confession of faith. por las 7 iglesias que suscribieron y firmaron nuestra confesión de fe. We thank you for their faithfulness to your word. Te agradecemos por su fidelidad a tu palabra. May you in the same way make us faithful to your word. Que de la misma manera nos hagas a nosotros fieles a tu palabra. May we be faithful to our confession, which is based upon your word. Que también seamos fieles a esa confesión que está basada en tu palabra. And by your grace, would you enable us, as the church in Chile, Que también por gracia nos capacites como iglesia en Chile to have such an impact upon our own nation. para tener ese mismo impacto en nuestra nación. In Jesus' name we pray. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.